Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. Y es una bendición el poder verles en esta tarde, porque sabemos que el Señor ha tenido cuidado de nosotros. Independientemente de cualquier circunstancia, estamos orando y estamos siendo fortalecidos por el Espíritu Santo. Y me es grato verles y sigamos orando por aquellos que no han podido estar, para que con prontitud puedan acompañarlos. Le mandamos un saludo a nuestra amada iglesia de Copilco, Vida Nueva Copilco, al pastor Ricardo Pichardo, que el Señor les guíe para que ellos puedan hacer lo que tengan que hacer. Muchas iglesias no han abierto, la situación se pone y pinta cada vez más difícil, pero vamos a estar orando y confiando en que el Señor va a hacer su voluntad como siempre. Amén. Vamos a continuar con ese tema que es, la serie se llama Una iglesia fuerte. Y el título de esta predicación es El concilio en Jerusalén. Vamos a estar escudriñando la palabra del Señor a través del libro de los Hechos, capítulo 15, versículo del 1 al 21. Hechos capítulo 15. ¿Todos traen su Biblia? Levante la mano quien no traiga Biblia. ¿Todos traen? A ver, si toma una de ahí de favor. Es muy grato el saber que todos traen su Biblia. Espero que todos la estén utilizando. Y damos gracias a Dios por su vida, porque es la segunda vez que nos acompaña, ¿verdad? Que Dios bendiga su vida. Es una bendición el que usted esté con nosotros, pero también es una bendición de parte de Dios para usted. Bienvenida. Estamos viendo el libro de los Hechos, y esta serie, aunque ha sido un poco lenta, hemos leído y ha sido un poco lenta, yo creo que ha sido muy beneficiosa para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido bastante de esta iglesia y podemos poner en práctica lo que hemos aprendido. Esta iglesia, vimos de qué manera nace, de qué manera crece esta iglesia, de qué manera es esparcida esta iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la dependencia del Espíritu Santo. Y en mi opinión eso es lo que hoy no pasa en muchas iglesias. Muchas iglesias son dependientes de metodologías, son dependientes de planes, de formas humanas para hacer las cosas, y muy carentes de la dependencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo juega un papel muy importante, porque siempre ha guiado. En cada paso que da la iglesia la ha guiado, en la toma de decisiones, en la evangelización, en cada sermón. Podemos ver hasta ahorita que muchos oían y creían y se convertían. Y vamos a ver el capítulo 15 dándole seguimiento a esta serie, que bien podría llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. De hecho, muchos opinan que este libro debe de llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. Vamos a ver que hay un concilio en Jerusalén, y quiero poner en contexto un poquito para que ustedes se den cuenta de lo que vamos a estar hablando. ¿Sí? En varias épocas de la historia, los líderes de la iglesia se han reunido para resolver cuestiones doctrinales. Por ejemplo, los historiadores reconocen siete concilios ecuménicos en los primeros siglos de la existencia de la iglesia. De esos 7, quizás los dos más importantes son los de Nicea en el año 325 después de Cristo, y el de Calcedonia en el 451 después de Cristo. En esos concilios usted los puede buscar en internet o en algunos libros, y en estos concilios se condenaba la errónea enseñanza acerca de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Algunos decían que Jesús fue creado, otros decían que no tenía las dos naturalezas, ni divina, solamente humana, o al revés, humana y no divina. Y entonces por eso se juntaron, cuando había cosas importantes se juntaban para poder establecer y para poner la postura de la iglesia. Y aunque estos concilios fueron muy importantes en la vida de la iglesia, el concilio de Jerusalén descrito, del que vamos a ver el día de hoy, fue el primero, pero yo considero que es el más importante, y por eso debemos estar atentos, porque ahí se estableció la cuestión doctrinal más trascendental de todas. ¿Y cuál es esta? ¿Cómo una persona puede ser salva? Esa es la cuestión de este concilio. Los apóstoles y los ancianos estaban resistiendo con éxito la presión que habían hecho los judíos, cuando ellos decían que era por obras. Y ellos dicen, no,
La salvación no es por obras, es totalmente por la gracia de Dios. Y vamos a estar viendo cómo es que ellos les explican que es por la gracia de Dios y no por las obras, no por ningún esfuerzo humano. Y entonces ahí es donde entramos en este capítulo 15. Por eso les decía, es muy importante estar cada pendiente de cada domingo para que vayamos avanzando y podamos aplicar lo que aprendemos a la vida de cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 5. Dice así la palabra poderosa del Señor Jesucristo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Señor Padre, que estás en los cielos, en esta tarde pido y ruego la dirección del Espíritu Santo, Señor. Que aunque yo traigo pensamientos o razonamientos, no sea yo, sino tu Espíritu Santo colocándolo en mi corazón, en mi mente, Señor. Que seas el Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno de nosotros. Ocupa este lugar, Espíritu Santo. Danos de tu palabra, Señor. Alimenta nuestro espíritu para que salgamos con vigor y podamos aplicar lo que aprendemos y vivir una vida que te agrade, Señor. Señor, gracias porque eres bueno, porque a pesar de las circunstancias que estamos pasando como país y en el mundo, tú nos has sostenido, Señor, y nos das de tu gracia y de tu amor. Gracias porque nos has amado con tanto amor que has entregado la vida de tu Hijo para que todo aquel que en ti crea sea salvo, Señor. Gracias y ayúdanos en esta tarde. Te lo pido y ruego en el nombre, que es sobre todo nombre de quien vive y reina, tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué está pasando aquí? Lo que podemos ver es que nos dice que algunos subieron de la iglesia de Jerusalén. No nos dice quiénes son, ni a qué iba, por qué se levantaron, quién los mandó, sino que salieron de la iglesia de Jerusalén y fueron a la iglesia de Antioquía. No tenían ninguna injerencia espiritual, pero ellos fueron y llegaron y comenzaron a enseñar algo a la iglesia que la iglesia ya había escuchado, que es acerca de la salvación. Y la enseñanza que ellos trajeron amenazaba al evangelio, porque ellos estaban agregando algo al evangelio para la salvación que no se requiere. Y es que el gentil, para ser salvo, tendría que circuncidarse. Y eso era algo serio, hermanos. Esto era algo serio. En lugar de reunirse, de ir con el liderazgo de la iglesia y presentar sus argumentos y decirles, ¿saben qué? Nosotros pensamos esto. Ellos fueron con los hermanos y empezaron a tratar de convencerles que la enseñanza de ellos era la correcta. A sembrar una enseñanza distinta. Y en la actualidad eso es lo que pasa muchas veces. Mucha gente, en lugar de si tiene algo que no está de acuerdo con lo que él piensa, puede ir con el líder, con el pastor y hablarle, pero no, mucha gente hace esto. Cuando tiene algo, va con los hermanos y quiere meter ahí cosas que no son. Y esto es serio, hermano, porque tenemos que estar nosotros apercibidos de lo que pasa, de lo que dice la palabra de Dios. Ellos, en lugar de reunirse con el liderazgo, se presentan con los hermanos argumentando cosas que no debieran. Y quieren poner cargas que la palabra no dice. Y así nos pasa a veces a nosotros. Muchas veces, hermanos, quieren poner cargas con algo que la palabra no dice.
quieren que hagamos lo que ellos dicen o quieren que nosotros hagamos y no lo que dice la palabra o lo que tenemos que hacer. Y a veces hasta hablan mal de la iglesia. Y eso es muy peligroso porque podemos desanimar a aquellos hermanos que están de corazón siguiendo a Jesús. ¿Cuántas veces no hemos visto que se desaniman porque otros hermanos hablan cosas que no son o en su defecto hablan mal de la iglesia de Jesús? Estos estaban sembrando división. Por eso les digo, es peligroso y eso es serio. Tan serio es que Pablo le dice a Tito en su carta, Tito 3:10, vamos a leer Tito 3:10. Dice así: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. Wow. Mira, a este hombre ya le dijiste, ya le hablaste, ya le exhortaste y no entiende, entonces deséchalo. ¿Por qué? Porque está poniendo en peligro la unidad, la paz del cuerpo de Cristo. Y mira que esto se ve actualmente en muchas iglesias. Mucha gente va a la iglesia y va con sus ideas, con lo que él cree, con lo que él razona, pero en lugar de ver lo que dice la palabra, quiere que uno crea lo que él piensa y razona. Decía una vez un hermano, comentaba, y por eso es muy importante, decía de un hermano, yo voy a una iglesia y agarro lo bueno, voy a otra iglesia y agarro lo bueno, escucho y agarro lo bueno. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo su propia religión. Y eso es peligroso, hermano, eso es peligroso. Estos estaban dividiendo y estaban poniendo en riesgo la unidad del cuerpo de Cristo. Y el Señor dice en su palabra, cuán hermoso es habitar, ¿qué? Los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Pablo y Bernabé al escuchar esto? Pablo y Bernabé al escuchar esto, escúchame, buscan ayuda, hermano. Buscan ayuda. Y estos hombres, grandes hombres de Dios, fíjate, eran hombres sabios, conocedores de la palabra, amaban al Señor, llenos del Espíritu Santo. Y estos, para solucionar este conflicto, ¿qué hacen? Van y piden ayuda. Y nosotros como cristianos no estamos acostumbrados a pedir ayuda. Nos sentimos superiores. A veces no queremos ayuda cuando necesitamos ser ayudados. Cuando necesitamos ser ayudados. Estos grandes hombres de Dios, sabios, llenos del Espíritu Santo, conocedores de la verdad, amantes de la palabra, que entregaban sus vidas a Jesús. Estos hombres que hicieron buscaron ayuda. ¿Por qué no hemos de buscar ayuda tú y yo cuando tenemos conflictos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos un conflicto con uno mismo, con la esposa, con los hijos, con algún familiar, con algún conocido, con algún compañero de trabajo? ¿Por qué no buscamos ayudas? ¿Quiénes somos nosotros, mi hermano? Debemos de buscar ayuda con el pastor, con el liderazgo, con la palabra de Dios, en comunión con Dios. ¿Por qué no buscamos ayuda? ¿Qué nos sentimos? A veces es el temor a pensar y decir, pero ¿qué va a suceder si él se entera de lo que está pasando? A veces la vergüenza es que no puedo decir. Y eso nos carcome. O a veces el orgullo. ¿Por qué? ¿Por qué han de enterarse? ¿Por qué de decirles? No, yo así vivo. Y a veces ni es eso, a veces es nuestro pecado que no queremos de verdad dejar aquello que nos agrada y que sabemos que está mal, pero queremos vivir con él. En nuestro conflicto no buscamos ayuda. ¿Y sabes qué? Así podemos vivir un mes, 2 meses, un año y muchos años o toda la vida con esos problemas porque no reconocemos que necesitamos, que requerimos de ayuda. Estos grandes hombres de Dios fueron y buscaron ayuda, hablaron, defendieron el evangelio, pero buscaron ayuda. Y mira quiénes eran. Pero a veces nosotros como cristianos nos sentimos tan poderosos, tan fuertes, o nos sentamos en nuestro ego, en nuestro orgullo, o en nuestros temores. No, hermano, por eso estamos leyendo este libro, porque nos dan aplicaciones para nuestras vidas.
que podemos aplicar. ¿Qué hicieron ellos? Dice que ellos salieron y fueron a Jerusalén. Vamos para allá a pedir ayuda. ¿Y cuándo fue la última vez que usted pidió ayuda? Que usted quiere resolver sus problemas solos. Usted se cree que es capaz de resolverlos. Eso se llama orgullo, hermano. Tenemos que pedir ayuda, aunque sea para orar. Pero tenemos que hacerlo. Estos hombres lo hicieron. Dice en el versículo 2, vemos la reacción acalorada de ellos. Pablo y Bernabé se levantan a defender el evangelio contra la herejía que ellos querían poner. Y eso era algo grave, hermano. Y entonces esta gente madura dice, ¿saben qué? Nosotros mejor vamos con los apóstoles, vamos a una de las iglesias madres, vamos con los apóstoles, vamos con los ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué decían vamos con ellos? ¿Por qué lo decían? Porque era serio, porque se pone en riesgo la verdad del evangelio. Y ellos decían, hay que aclarar esto, y esto no solamente para nosotros, sino para toda la iglesia universal, establecer una posición como única acerca de cómo es que la salvación se da. Y eso es lo que hacen, lo que hace la iglesia. La iglesia manda a Pablo y Bernabé en compañía de otros. Y ellos van camino a Jerusalén, pasando por Fenicia, por Samaria. ¿Y qué hacían? Contando la conversión de los gentiles. ¿Y qué causaba esto? Causaba un gran gozo en todos los hermanos. Ellos pasaban por ahí, platicaban cómo el Señor había hecho grandes cosas y cómo se convertían los gentiles, y esto les causaba gran gozo a los hermanos. Pero qué diferente es un cristiano pesimista, amargado, que anda solo, hablando y viendo lo malo de la iglesia a su parecer. Ellos están con tremendo conflicto que solucionar, pero llegando a Fenicia y a Samaria, ¿qué hacen? Contar su problema, y contaban la conversión de los gentiles. Miles de personas se están convirtiendo, están creyendo en el Señor, y esto causaba un gran gozo. Y la pregunta es, lo que tú cuentas de la iglesia, ¿tú crees que genere gozo a los demás? Y si es sí, gloria a Dios, y si no es no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has de hablar de la novia del Señor, que es la iglesia? ¿Por qué has de hablar? Debemos hablar independientemente de nuestras causales. Debemos hablar de la iglesia. ¿Cómo nos produce gozo? ¿Cómo nos alimenta espiritualmente? Pero a veces nosotros nos encargamos de hablar mal de la iglesia, de hablar mal del pastor, de hablar mal de los hermanos, y esto trae división. Pablo y Bernabé iban pasando, iban diciendo las cosas grandes que hizo el Señor con ellos. Y traía gozo el saber que el Señor estaba cada día rescatando a más gente de la condenación. Y estaban gozosos. Ellos no fueron a contarles sus problemas. Ellos fueron a traer gozo y esperanza al corazón. Pero nosotros, ¿cómo es que a veces somos con la iglesia, mis hermanos? ¿Cómo nos estamos comportando con la novia del Señor? ¿Qué hablamos de la novia del Señor? ¿Qué decimos? Si usted tiene algo que no está de acuerdo, vaya con el pastor, vaya con los líderes, platícalo, expóngalo y lleguen a buenos términos. Pero la iglesia no puede ser sometida ni a chismes, ni a mentiras. Es que andan diciendo, pastor, a ver, ven, dime quién. Bueno, nada más uno. Bueno, uno nada más. Entonces, ¿qué andan diciendo? Por eso se hacen los chismes, las murmuraciones. Y tenemos que enfrentarlas. Pablo y Bernabé enfrentaron el problema que había. Y muchos de nosotros no queremos enfrentar los problemas, huimos de los problemas. ¿Y sabes qué? Nos habituamos a vivir con esos problemas. No, yo me paro de pie, le pido al Señor dirección y entonces enfrento mi problema. Y si he de pedir ayuda, pido ayuda. Y yo sé que el Señor me va a sostener, que el Espíritu Santo me va a ayudar. Y esa es la manera en que ellos se movían, se sentían respaldados por Dios, pero ellos lo creían, y no solamente lo creían, lo vivían. Y es lo que quieren transmitirnos a nosotros, porque el mismo Espíritu Santo que fue dado en ese entonces es el mismo Espíritu Santo que Dios nos da cuando hemos creído.
Entonces es bien importante que nosotros aprendamos, hermanos. Ellos dijeron las cosas, iban predicando las cosas que el Señor había hecho por medio de ellos. Cuando ellos llegan a Jerusalén, son recibidos ¿por quién? Por la iglesia, por los apóstoles, por los ancianos. ¿Se da cuenta por quién? Por el liderazgo de la iglesia. Esta iglesia de Jerusalén entendía el rol del liderazgo, hermano. Se entiende lo que el autor de Hebreos informa cuando dice: someteos a vuestros pastores, pues ellos darán cuenta de vuestras almas. Y en el contexto bíblico, nosotros nos tenemos que someter a nuestros pastores. Lamentablemente, por causa de pastores que han llevado en exceso esto, ya no hay tanta confianza en ellos. Pero la iglesia se debe sujetar a sus pastores. ¿Usted ama a su pastor? ¿Usted ama a sus líderes? Pablo fue con ellos y lo recibieron. Y empiezan a escuchar su relato. Dice el versículo 5. Había un pero, se habían levantado, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, no cualquier fariseo, sino que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hoy nosotros no tenemos fariseos, pero tenemos radicales, legalistas. Ellos dicen: también nosotros creemos, pero tenemos que circuncidarlos y que sometan a la ley de Moisés. Y pon mucha atención en lo que te voy a decir a continuación. Pero pon mucha atención. Cuando tú le quitas algo al evangelio, casi nada, poquitito, ese evangelio no salva. O cuando le agregas poquitito al evangelio, ese evangelio no salva. Porque el evangelio es puro, simplemente. Y eso es lo que ellos quieren hacer, agregar algo al evangelio. Ya no era el evangelio. Si tú dices que has creído que Jesús murió, que derramó por sangre para el perdón de tus pecados, y ahora tú puedes vivir la vida como tú quieras, es que tampoco tú has entendido el evangelio. Y aquí escúchame, mi hermano, pon mucha atención en lo que te voy a decir. Porque esto que te voy a decir, por eso que te voy a mencionar, es que los cristianos bautistas son muy criticados por los demás hermanos. Porque ellos nos dicen y nos comentan: ustedes creen que el que es salvo, salvo es y ya no pierde su salvación. Y te digo una cosa: sí, cuando Dios da la salvación, no la quita, no se pierde. No se pierde. Pero, si tú no entendiste el evangelio, tampoco te pudiste haber convertido. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene implicaciones importantes. Porque la vida cristiana me habla de una vida de obediencia, de santidad, y me habla de una vida de rendición, y me habla de una vida de negación, de deseos pecaminosos que tú y yo tenemos, pero no nos podemos dar el gusto de disfrutarlo, porque eso no le agrada a Dios. ¿Qué es esto? Que muchos de nosotros, ellos piensan que nosotros decimos como: ya tengo la salvación, no la pierdo, yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Y ahí en ese contexto piensan que nosotros hacemos eso, y la respuesta es no. Nosotros hacemos las buenas obras porque somos salvos. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque somos salvos, hacemos buenas obras. Y el Espíritu Santo las va a confirmar a través de los frutos que nosotros estamos dando. Cuando no hay frutos, piensa si estás haciendo buenas obras. Ese es algo, una responsabilidad que tú y yo tenemos, vivir en santidad día con día. Es una responsabilidad que tenemos, hermano. El Señor nos da la salvación porque hemos creído, pero nosotros tenemos también que entender que esto tiene implicaciones muy importantes, como el guardarse, como la santidad, como la obediencia, como la negación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa después? Vamos a leer del versículo 6 al 11.
Dice así: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos, y aquí viene la pregunta que yo hice al principio, de cómo podemos ser salvos. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos, ¿qué? Salvos. De igual modo que ellos. ¿Cómo somos salvos? Por la gracia del Señor Jesús. Únicamente por la gracia. No es por obras, no por lo que tú seas muy bueno. Es que es muy bueno, él se va a ir al cielo. Pues si no creyó y no se arrepintió, no se va al cielo. Él fue un ladrón, un delincuente, de lo peor, pero se arrepintió, se va al cielo. No es por las obras, no porque tú seas muy bueno o sea muy malo, sino es por lo que hizo Jesús. Nosotros no merecíamos nada, por eso es gracia. Y gracia significa favor no merecido. Esa es su gracia. Después de que Pedro está hablando con ellos, Pedro les está explicando varias cosas y les da 5 enseñanzas en estos versículos. Él dice, primera enseñanza les dice así, dice, Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Quién los escogió, Pedro? Y la respuesta es no. ¿Quién los escogió? Dios los escogió. Es Dios, no soy yo, es Dios. Y luego dice, y les dio testimonio. ¿Qué es esto? Les confirmó dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros los judíos. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, limpiando por la fe sus corazones, purificando. Y luego les dice, ahora pues, ¿por qué tentáis o por qué desafían a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros han podido llevar? En el versículo 10 está hablando de la ley. ¿Por qué ustedes quieren que los gentiles cumplan la ley? Ese yugo de la ley que ni nuestros padres pudieron cumplir, ni nosotros podemos cumplir. Ustedes quieren imponer un criterio que ustedes no cumplen y que nuestros padres tampoco cumplieron. Pedro hablando en el concilio, y Pedro concluye con esta quinta enseñanza. Antes creemos por la gracia del Señor, que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Él les habla de la ley y les explica que no es por la ley. Por la ley nadie se salva, nadie. Y si tú dices, hermano, yo quiero conocer algo acerca de la ley, léete Gálatas. Gálatas, el libro de Gálatas. Ahí te va a explicar qué es la ley, para qué fue hecha la ley, qué es lo que debe cumplir la ley. Lee Gálatas, lee Gálatas, lee Gálatas. Entonces, Pedro les explica y les dice todo lo que les dijo. Y dice, nosotros creemos que somos salvos por la gracia de Dios. No por las obras, sino por las gracias de Dios. ¿Y saben qué? Miren lo que dice Habacuc 2:4. Dice así, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por la ley. ¿Así dice? No. ¿Por qué va a vivir? Por su fe. Abraham creyó y fue contado por justicia. No dice Abraham hizo la ley. Abraham creyó, es por creer, es por la fe. Con esto Pedro establece claramente que la salvación es por gracia. El gentil, escúchame bien lo que te voy a decir, porque eso está de moda actualmente. El gentil no tiene que convertirse al judaísmo para ser cristiano. ¿Sabes qué? Si no te conviertes al judaísmo, tú no puedes ser cristiano. Si tú no guardas las costumbres, si no, tú no te pones la estrella de David, si tú no usas kipá, si tú no celebras las fiestas, los rituales, entonces no puedes ser cristiano. Primero conviértete al judaísmo y después te conviertes al cristianismo. Y la respuesta es no, es no.
Eso no es lo que dice la palabra de Dios, porque por ahí hay muchos que dicen que tenemos que convertirnos al judaísmo para poder ser cristianos. Y la respuesta aquí le está dando el Señor a través de este libro, y la respuesta es no, es no. No es por obras, no es porque yo me convierta, no es porque yo haga, no es porque yo diga, es por lo que hizo el Señor hace 2000 años en esa cruz. Eso debemos de entenderlo, porque ahora con qué facilidad, y mira que a mí me lo han dicho, que es necesario convertirnos al judaísmo para ser cristianos, y esa es una mentira, porque no es lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, ustedes quieren poner más cargas que ni ustedes pueden llevar, que ni ustedes pueden llevar. Y entonces dice el 12, entonces toda la multitud cayó, no sé cuándo estaban ahí, pero cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pablo y Bernabé comienzan a contar de su viaje misionero, evangelizando gentiles, y Dios respondiendo y confirmando con señales, prodigios, el mensaje y el mensajero. Ellos mostraron lo que Dios había hecho por medio de ellos, y lo malo ahora es que el hombre siempre quiere mostrar lo que ha hecho por Dios. Oh, mira nada más, qué gran templo. Mira nada más, qué gran aula. Mira nada más lo que hemos hecho. Mira, no, ellos fueron a contar lo que Dios había hecho a través de ellos, no lo que ellos hicieron por Dios. Si yo le preguntara ahorita, ¿usted podría contar lo que Dios ha hecho a través de usted? De verdad que deberíamos pues eso que usted me dice amén, ¿sí? Vaya y cuéntelo, cuéntelo. Mírale que el Señor ha hecho a través de mí. Ha hecho esto, ha hecho lo otro. Hablemos bien de nuestra iglesia. La iglesia es la esposa de nuestro Señor Jesucristo. No podemos hablar mal de ella, mis hermanos. Y si un día usted que me está escuchando, en donde me escuche, en el país, en otro país, si usted que me está escuchando tiene algún conflicto por alguna enseñanza, no hable, no murmure, vaya con quien le corresponda, vaya y hable y pida ayuda y póngase en oración y vayan a la palabra de Dios. No podemos hablar mal de la esposa de Cristo. ¿Y quién es la esposa de Cristo? La iglesia, mis hermanos. La iglesia. Cuando usted habla mal de la iglesia, está hablando mal de la esposa de Cristo. ¿Y cómo se sentirá el Señor? A ver, los que son esposos, ¿cómo se sentiría usted si alguien llega y empieza a hablar mal de su esposa? ¿Se sentiría contento? Bueno, algunos esposos a lo mejor sí, ¿verdad? Pero, ¿verdad que no? No, en general no, mis hermanos, no. Entonces ellos estaban escuchando y la multitud estaba escuchando y estaba aprendiendo, Y ahora, ¿quién es el próximo en hablar? Y es Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Era el líder de la iglesia. El líder de la iglesia, el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y miren lo que dice, versículo 13 al 18. Dice, y cuando ellos callaron, ¿quiénes? Pablo y Bernabé. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Para qué? Y aquí viene la respuesta. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿Saben qué? Y con esto concuerda con lo que ya nos habían dicho los profetas anteriormente. No es de ahorita nuevo, ya lo habían dicho los profetas. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto lo dio a conocer desde hace mucho tiempo. No crean que es nuevo. Dice, ya lo dio a conocer el Señor desde hace mucho tiempo. Cuando Pablo y Bernabé callan, Jacobo pronunció el discurso final en defensa de la salvación por gracia. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí Jacobo de explicar? Jacobo le está de explicar que los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de que los gentiles eran parte del plan de
salvación. Y explica esta profecía de Amós, no lo leo ni la busque ahorita, está en Amós 9 en adelante, 9:11, donde dice que el tabernáculo de David que había caído, pero que Dios lo iba a levantar de nuevo. Escucha, ese tabernáculo no es el tabernáculo de David, sino el tabernáculo de la persona que había de venir a reemplazar a David, y es Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús viene, entonces viene y va la salvación para todos. Esa es la razón por lo que lo dijo. La salvación va para todos desde un principio, aunque no decía gentiles, pero ya estaba escrito que los gentiles iban a entrar en el plan de salvación. No le dijo a Abraham, no les dijo: en ti serán benditas todas las naciones. No dice gentiles, pero dice, y no cuando Jesús vino, no dijo, vayan y anuncien el evangelio y hagan discípulos hasta los confines. Ahí entran los gentiles. Probablemente no dijo gentiles como tal, pero ya estaban hablando de que la salvación también era para los gentiles. ¿Y quién era un gentil? Un no judío, uno que no había nacido en Israel. ¿Cuántos tenemos aquí que hayan nacido literalmente, geográficamente en Israel? Bueno, pues entonces usted y yo éramos gentiles. Y qué bueno que la salvación nos alcanzó, ¿verdad? Amén, qué bueno que la salvación. Pero se dan cuenta que tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que hacer, no es, ok, ya soy salvo y no porque soy salvo hago lo que quiero. No, tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades que hacer. El Señor nos da la salvación, pero nosotros también tenemos responsabilidades que hacer. Luego dice y Jacobo sigue pronunciando, dice en el 19 al 21, por lo cual yo juzgo que no se inquiete, dice Jacobo, yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. No pienses que Jacobo le está diciendo a los gentiles que hagan lo que quieran. Lo único que pide es no fornicar, no comer de ahogado y de sangre, y entonces el resto lo pueden hacer. No le está diciendo eso. Lo que Jacobo está haciendo aquí, y por eso es que es tan hermosa la escritura, cuando tú la escudriñas, lo que Jacobo está haciendo es tratar de ayudarles a entender a la iglesia, decirles, miren, esta iglesia está creciendo, esta iglesia ya es mixta, hay judíos y gentiles, por tanto a los judíos le estamos pidiendo que no les impongan la circuncisión a los gentiles porque no es necesaria para la salvación. Y a los gentiles le estamos diciendo y pidiendo que no hagan nada que les sirva de piedra de tropiezo a los judíos. Y como los judíos comer alimentos contaminados con sangre o de ahogado o dado a los ídolos, le estamos haciendo tropezar si hacemos eso. Lo que quiero es que se abstengan de eso para tener una convivencia, una paz, una armonía entre nosotros. Y es lo que hizo Pablo también. Pablo también ahí en Corinto nos dice cuando él pudiera comer carne que fue sacrificada a los ídolos, pero por causa de la conciencia débil del hermano, no lo hace. No lo hace. ¿Para qué? Para no hacer tropezar al hermano que está ahí. Hay cosas que no son pecados, pero si hacemos estas, podemos hacer tropezar a los hermanos que van creciendo. Hay cosas que no son tropiezo. Hermanos, esa es una cosa que quiero hacer un poquito de énfasis aquí. Hay cosas que nosotros hacemos como cristianos, en actitud, en conducta, en comportamiento, en palabra, que hacemos, que aunque no son pecado, y a veces sí es pecado, y a veces no es pecado, que no podemos hacerla. ¿Por qué? Porque hacemos tropezar a los hermanos. Hacemos tropezar a los hermanos. Y a veces no es necesario ni que salgamos de casa para hacerlos tropezar. Los líderes, los cabezas de familia, llámese hombre o mujer, porque a veces no está el hombre, hacemos tropezar a los demás. ¿Sabes cómo? Por nuestra actitud y comportamiento. No leemos, no oramos, porque cualquier cosa vana, no voy a la iglesia. Mi actitud
Yo me ven gritarle al papá, a la mamá, a los hijos. Ya no les voy a decir bailar en una fiesta, tomar en una fiesta. Nuestra actitud, hermanos, nuestra actitud. Estamos haciendo tropezar a los que vienen abajo, creciendo, creciendo. ¿Con qué facilidad se excusa la gente para no estar en las cosas de Dios? Y para ti puede ser justificante lo que tú digas, pero pregúntale a Dios si para Él lo es. No podemos hacer tropezar a nadie de los que vienen creciendo. Yo se lo compartía una vez y me decían, pero es que yo no le hago nada al hermano. Pues yo no estoy hablando del hermano, también con el hermano y en la iglesia también, y en todos lados, pero con nuestros familiares y seres queridos. Imagínate que mi padre me oyera decir groserías, que mi padre me oyera, me viera tomar. ¿Qué diría? Yo me junto con mis hermanos, yo no tomo. A mí me decían mis hermanos, cuando yo me convierto al evangelio, me decían, ya no que te queremos invitar. Y les digo una cosa, pasaron 2 años para que me invitaran a una fiesta. Y me decían, no te invitamos porque tú ya no tomas, ya no dices groserías, ya no estás en nuestro ambiente. ¿Para qué te invitamos si eres un cero a la izquierda? Para ellos, eso es lo que ellos creían. Pero si yo lo hubiera hecho, hubiera sido de tropiezo, porque yo creo por fe que ellos van a escuchar un día la palabra de Dios. Pero si en nuestra casa, hermanos, nuestros hijos ven que los padres se pelean, que no leen, que no oran, que con una facilidad tremenda no voy a la iglesia, ¿no crees que estamos haciendo tropezar a los que vienen abajo? Pues entonces un hijo fácilmente dice, pues no es tan importante ir a la iglesia, no es tan importante orar, no es tan importante leer. Pues mira, mi papá era día de la oración y míralo, está ya jugando básquetbol, está viendo la tele. Ahora tenemos que ir a la iglesia. ¿Y sabes qué? Para mí es más importante irme con mis amigos o salir a pasear. El alimento espiritual que escasamente se da cada 8 días alimenta el alma, el espíritu y nos ayuda a vivir en una conducta diferente, en una armonía diferente. Pero si no lo tomamos, si no venimos, estamos débiles y cualquier cosa no nos tumba, hermanos. Por eso es necesario escuchar la palabra de Dios. Si tú quieres ajustar una cuenta con tu esposa, pues hazlo tú y ella, pidiéndole a Dios dirección. O con tus hijos, hazlo tú y ellos, no los expongas. Que tus hijos te vean orar, que tus hijos te vean leer, que tus hijos vean que tu prioridad es estar cada domingo aquí en la iglesia. No, eso nada más es para los pastores. Pues déjame decirte que no. Yo conozco hermanos que tienen 10, 15, 20 años en el evangelio, y en esos 10, 15, 20 años en el evangelio, contadamente a lo mejor 1 o 2 veces han faltado un domingo. ¿Por qué? Porque son muy buenos. No, porque aman a Dios y saben que su prioridad es Dios. No seamos piedra de tropiezo, hermanos. Al contrario, que nos vean, ay, mi papá lee y no se cansa, ay, mi papá ora, ay, mi papá no quiere dejar de ir a la iglesia. Pues si vamos a ir a jugar un partidito y no quiere que ellos puedan ver, que ellos puedan empezar a crear hábitos de lo que tú haces, entonces tú vas a poder exhortarles y decir, y entonces van a decir, sí es cierto, mi papá tenía razón, mi mamá tenía razón. Y no solamente ahí, en las conductas que tenemos con la iglesia, con los de la iglesia. Cuando llegamos tarde, si viene alguien nuevo, como en este caso ahorita nos acompaña nuestra hermanita, y si llegamos tarde, de hecho lo ha visto, y empezamos con 2. Ay, no es tan importante llegar temprano. Yo soy nueva, pero pues, ya vi que son las 12 ahorita, un refresquito, y ahorita empieza a las 12. Llego a lo bueno, a las 12:15. Y la verdad nos rimos, pero es verdad, hermano.
Son pocos los hermanos que yo veo que están aquí media hora antes. Y debemos estar, ver, no hacer tropiezos, sino que vean qué se ofrece, hermano. Hay que poner sillas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo le decía a una hermana hace poco, a veces los pastores o líderes tenemos que ser todólogo. El pastor, el líder, trapea, hace las sillas, toca el pandero, está en la computadora, le digo, ¿por qué? Habiendo tantos hermanos, aquí hacen falta panderistas. ¿Y quién dice yo? Hacen falta muchas cosas, ¿y quién dice? ¿Por qué? Porque no nos queremos comprometer. ¿Por qué? Porque no estamos convencidos de quién es Cristo, de quién es Dios, de lo que hizo por nosotros. Ellos estaban convencidos y ellos dijeron, no, ellos pelearon por lo que creían y ellos fueron y consultaron y ellos fueron y pidieron ayuda y ellos tuvieron respuesta. Usted va a tener ayuda y va a tener respuesta si confía en Dios y hace lo que Dios le ordena a través de su palabra. No lo que diga el pastor, lo que diga Dios a través de su palabra. Ya no seamos piedra de tropiezo, ni para nuestras familias, ni para la iglesia, mi hermano. Usted que me está escuchando, ya no hable mal del pastor. Si tiene algo contra él, vaya y dígaselo, ya arréglenlo. Pídanle dirección a Dios contra algún líder, pero no hablen mal de la iglesia. Están hablando mal de la novia de nuestro Dios. Imagínense nada más. Ya no seamos, de verdad, comprométase. Pídanle a Dios que puedan ver en usted lo que Dios quiere que vean. Que usted ora, que usted lee, que usted busca y que no por cualquier cosita no está en la iglesia. No está en la iglesia. A veces me dice mi esposa, ¿cómo vas a ir si estás enfermo? El Señor me sostiene y me ha sostenido hasta el día de hoy. Hermanos, busquemos ayuda. Yo le decía a un joven, está viendo muy pocas veces a la iglesia aquí, y me decía, yo necesito ayuda. Sí, joven, lo veo en la iglesia el domingo, y va a ver que usted ha dado un paso, es reconocer que necesita ayuda, y va a ver que vamos a canalizarlo de manera en que usted tenga ayuda. Dice, voy a llegar temprano y platicamos. Sí, pero yo creo que él temprano es a las 2. No llegó. Hermano, si usted necesita ayuda, platique. Pídele a Dios dirección, platique. Estos grandes hombres de Dios pidieron ayuda. Hombres que conocían de Dios, que amaban a Dios, que entregaban su vida por Dios, llenos del Espíritu Santo. Nosotros quienes somos para no decirle, necesito ayuda, ya de perdida, necesito que oren por mí, por mis hijos, por mi familiar, por mi vecino. Que la gente se impacte y diga, ¿a qué iglesia irá esta persona que siempre habla maravillas de la iglesia, de la esposa de Cristo? ¿A dónde irá? Yo quiero ir, yo quiero ir. Hablemos de la iglesia, que la gente quiera venir. Usted hable y si vienen o no vienen ya no es cuestión suya, es Dios con ellos. Pero tienen que ver nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, no ser piedra de tropiezo. He hecho mucho hincapié ahorita en esto y lo sigo haciendo. No ser piedra de tropiezo. Y también aquí en la iglesia y con los hermanos, a lo mejor no es pecado lo que yo hago, pero sé que esto no le es bueno para el hermano que está creciendo, no lo hago. Y fíjate que yo tuve una experiencia muy desagradable, muy desagradable, hace un par de años con un familiar. Se me ocurrió aceptar un brindis en Navidad. No recuerdo la fecha, pero voy a decir Navidad. Y no sabes cuál fui criticado por brindar en esa ocasión por las personas. Y me decían, ¿y tú qué dices que eres cristiano? ¿Y tú qué dices? Bueno, si es ser cristiano y se vale todo, pues adelante, yo quiero ser cristiano. Me arrepentí, le pedí perdón a Dios. Y mira que no hice otra cosa más que brindar con un poquito de... Pero había personas que estaban medio conociendo y que estaban ahí. Y yo no consideré, yo no tuve, de verdad, no
no pensé, y por mi experiencia ahora te digo, pensemos las cosas, no seamos de tropiezo. Cuando vamos a una reunión, yo no te digo que bailes o no bailes, que hagas un brinde o no lo hagas. Lo que te digo es que no seas de tropiezo para los que vienen atrás. Que usted venga y que sus hijos digan, yo quiero ir porque veo cómo mi papá se esfuerza. Aún yo en su condición no iría, pero yo veo que él se esfuerza, yo veo que él está, pues yo quiero ir, yo quiero estar. Pero mira, esto no me interesa eso. O si me interesa, mis ojos están puestos primeramente en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Hermano, tenemos mucha tarea que hacer. Tenemos mucha tarea que hacer. Y tenemos que ir a la Escritura. No se deje llevar por lo que yo digo. Lea la Escritura. Confirme lo que yo le estoy diciendo. Y si en algo yo me salgo, yo también puedo retractarme y decir, si la Escritura dice esto, yo corrijo. Y le pido perdón a Dios, a ustedes, y corregimos. Pero hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien. Respete a su pastor. Ame a su pastor. Porque Él es el que va a dar cuentas de usted, mi hermano. Él está orando por usted. Aunque usted no lo vea, no lo siente, Él está orando por usted. Y estemos orando por nuestras familias. Muchos de nosotros tenemos familias. Y los que somos cabeza de familias, la familia, si somos cabeza de familia, la familia tiene que estar aquí con nosotros. Tiene que estar aquí con nosotros. Sus familiares son otra cosa, porque por ejemplo, a lo mejor mi papá, yo oro por él y sigo creyendo que Dios lo va a alcanzar, no está. Pero al menos mi familia, ahorita que mi esposa y yo, y cuando están mis hijos conmigo, tienen que estar donde el papá y la mamá están. Rúguele a Dios que le dé dirección, sabiduría para hacerlo. Pero de testimonio, de ejemplo, que su conducta, que su comportamiento, que su forma de ser sean semejante al Hijo de Dios. Y entonces las cosas cambian. Pablo y Bernabé eran lo que hacían. Eran lo que hacían. Y fueron confirmados por los apóstoles, por aquellos que caminaron con Jesús. Nada más Pedro. Jacobo, que le conoció también. Los ancianos de la iglesia. Los líderes de la iglesia. Y dijeron, sí, la salvación es por gracia, no es por obras. No debemos de convertirnos al judaísmo para ser cristianos, sino tenemos que obedecer y creer a la palabra de Dios. Amén. Hermanos, yo les pido que nos esforcemos por dar testimonio, que nos esforcemos por no ser tropiezo para los demás, por nuestra conducta, comportamiento. Y a veces, aunque no es pecado, dejemos de hacer lo que nosotros, Dios nos da discernimiento para entender y comprender que estamos causando mal a otros. En la forma de hablar, de moverme, de mi conducta, mi comportamiento, mi carácter, de vestir, de todo. Porque le vamos a agradar a Dios. Entonces, hermanos, estas son cosas que nos ayudan a entender y a crecer para la gloria de Dios. Y no me vea feo, hermano, que esto que le digo, de verdad, yo no se lo digo por decírselo, porque muchas cosas que yo les digo aquí, ni tan siquiera las tengo aquí. Pero es Dios, yo le pido dirección a Dios a través del Espíritu Santo. Y lejos de enojarse y de hablar mal de su pastor, vea lo que dice la palabra y diga verdaderamente. Pablo lo dice en Corintios, si yo por causa de la conciencia de mi hermano débil, no me pasa a mí nada si como carne. Pero si yo voy a hacer tropezar a aquel, mejor no la como. O sea, dejo de hacer las cosas que no debo de hacer para que aquel crezca. Y entonces cuando esté crecido, yo he crecido, y entonces podemos decir, ¿nos echamos una barbacoa? No la echamos. Adelante. Gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga y esforcémonos para hacerlo. Que Dios les bendiga.